En el bosque de Fontainebleau, al sur de París, hay una roca que los escaladores locales la llaman la Belle Lise. Dicen que hace 30 años tenía un relieve apenas perceptible, una leve curvatura que permitía sujetarse con la yema de los dedos. Hoy ese relieve ya no existe. Miles de manos, magnesio y lluvia lo fueron puliendo hasta convertirlo en una superficie lisa, casi sin agarre. Pero la roca no fue la única que cambió. También cambiaron los cuerpos que la enfrentaron. Los escaladores aprendieron a confiar en la fricción, a desplazarse con más precisión, a distribuir mejor el peso. El movimiento se transformó con la piedra. Hay algo profundamente humano en esa imagen. Mientras el entorno se modifica, nosotros nos modificamos con él. Nada permanece igual, todo se reconfigura. Y sin embargo, seguimos temiendo al cambio como si fuera un enemigo. La cultura del entrenamiento suele hablar de mantener la forma, conservar el rendimiento, sostener la fuerza. Pero la vida no premia la rigidez, premia la capacidad de adaptarse. La roca de Fontainebleau no fue un obstáculo, fue una maestra. Nos recuerda que la forma no se conserva, se transforma. Y que entrenar en última instancia es aprender a acompañar ese movimiento continuo. Durante mucho tiempo pensamos el cuerpo como una estructura fija, un sistema que se fortalece o se debilita, que gana o pierde capacidad. Pero en realidad el cuerpo es un sistema dinámico, una red de relaciones que se reorganiza sin cesar. Cada carga, cada descanso, cada emoción deja una marca. El cambio no es una interrupción del proceso, es el proceso mismo. Sin embargo, culturalmente tendemos a resistirlo. Buscamos estabilidad, control, permanencia. Nos cuesta aceptar que incluso la fuerza más sólida es una forma de equilibrio momentáneo. Quizá por eso muchas veces entrenamos como si el cuerpo fuera una máquina. Cargamos, medimos, corregimos, pretendiendo que todo siga igual. Pero el cuerpo no obedece la lógica del acero, obedece la del agua. Y el agua no se rompe cuando choca contra una roca, sino que la rodea, la erosiona, la transforma con el tiempo. La pregunta que se abre entonces es simple pero profunda. ¿Y si entrenar no fuera resistir el cambio, sino aprender a transformarse con él? ¿Y si el verdadero progreso no estuviera en repetir, sino en reorganizarse? El término plasticidad proviene del griego plasein, que significa moldear. Un material plástico no es blando ni rígido, es flexible. Puede adaptarse a nuevas formas sin perder su esencia. En biología, la plasticidad es una propiedad fundamental de la vida. Es la capacidad de un organismo de modificar su estructura o función en respuesta al entorno. En el cuerpo humano, esa plasticidad aparece en múltiples niveles: neuronal, muscular, epigenético y psicológico. En relación a la plasticidad neuronal, gran parte del siglo XX se creyó que el cerebro adulto era estático. Las neuronas nacían, se conectaban y quedaban fijas para siempre. Pero los descubrimientos de la neurociencia cambiaron esa idea. El cerebro es un simple plástico maleable en constante remodelación. Cada experiencia, cada aprendizaje, cada lesión o emoción reconfigura las conexiones sinápticas. Las vías neuronales se fortalecen con el uso y se debilitan con el desuso. Así se construye la memoria motriz, la técnica y la coordinación. Cada vez que escalás, tu cerebro no solo recuerda los movimientos, literalmente reconfigura su arquitectura para hacerlos más eficientes. Esta neuroplasticidad no distingue entre el cuerpo y la mente. Ambos se moldean juntos. Cuando cambia una técnica, cuando aprendes a respirar distinto o a manejar la frustración, estás transformando circuitos cerebrales tanto como musculares. Otra plasticidad es la muscular. A nivel físico, el músculo es el laboratorio visible del cambio. Cada estímulo genera una respuesta adaptativa. El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, provoca microlesiones que activan la reparación y el crecimiento. El entrenamiento de resistencia induce modificaciones en las mitocondrias y enzimas, mejorando la eficiencia metabólica. Y la movilidad o el control motor reeducan la coordinación entre grupos musculares. Nada de eso ocurre en línea recta. La adaptación se mueve en ciclos: sobrecarga, desequilibrio, recuperación, reorganización. El cuerpo no busca más fuerza o más potencia, busca equilibrio en un entorno cambiante. Otra plasticidad es la epigenética. Es mucho más profundo aún. La epigenética nos muestra que el cuerpo aprende incluso al nivel del ADN. No cambia la secuencia genética, pero sí cómo se expresan los genes. El entrenamiento, el sueño, la alimentación y el estrés modifican la forma en que ciertas regiones del ADN se activan o se silencian.
Cada estímulo deja una huella química que influye en la forma en que el cuerpo responde en el futuro. En cierto sentido, el entrenamiento describe en la memoria biológica del cambio. En cierto sentido, el entrenamiento escribe una memoria biológica del cambio. Y otro es el modelo del estrés de Hans Selye. El médico Hans Selye fue uno de los primeros en comprender que el estrés, término que él acuñó, no era algo negativo, sino el motor de la adaptación. Describió 3 fases: la fase de alarma, la de resistencia y la de agotamiento. Si el estímulo es breve y tolerable, el cuerpo entra en resistencia y se fortalece. Si es excesivo o prolongado, se agota. El entrenamiento se sitúa entre ambos polos: suficiente estímulo para provocar cambio, suficiente recuperación para asimilarlo. El estrés es el lenguaje que el cuerpo usa para reinventarse. Entrenar es aprender a leer ese idioma, reconocer cuándo una carga desafía y cuándo una carga destruye. Aceptar la plasticidad como principio implica rediseñar la forma en que entrenamos. No se trata de acumular horas, sino de diseñar estímulos que generen transformación sin rigidez. Para eso podemos utilizar la variabilidad con propósito. Esta variabilidad es la fuente del aprendizaje motor. Repetir una tarea de manera idéntica genera automatización, pero también fragilidad. Cuando el entorno cambia, el patrón rígido falla. Introducir siempre pequeñas variaciones en el ritmo, en el ángulo, en la textura, en la secuencia, obliga al sistema nervioso a encontrar soluciones nuevas. Así se entrena la adaptabilidad sin perder la técnica. En la escalada esto significa practicar el mismo movimiento en muros de distintas inclinaciones o con presas o formas diversas. El cuerpo aprende no un gesto, sino el principio del movimiento. Otra forma es utilizar el error como una fuente de información. En pedagogía motriz se habla del error funcional, el error que informa, no el que castiga. Caer, resbalar o fallar una secuencia no es una falla, sino una señal. Cada error contiene datos sobre el sistema. El aprendizaje más profundo surge de la exploración de esos límites, no de su evitación. Un buen entrenador no elimina el error, sino que lo convierte en una guía. Otra forma es alternar la carga y la reorganización. La plasticidad necesita pausas. Después de un estímulo intenso, el sistema requiere tiempo para consolidar los cambios. Dormir, descansar, comer bien, incluso cambiar de contexto, son condiciones de plasticidad, no son distracciones. El descanso no interrumpe el entrenamiento, es parte del entrenamiento. En cuarto lugar, puede ser aceptar los ciclos vitales. La edad modifica la manera en que el cuerpo cambia. La juventud se caracteriza por plasticidad expansiva, crecimiento, exploración, exceso de energía. La madurez trae plasticidad refinada, economía, precisión, mejor lectura del cuerpo. Entrenar después de los 40 o 50 años no es entrenar menos, es entrenar con más inteligencia temporal. No hay que volver al cuerpo de antes, sino de crear una nueva versión posible del cuerpo presente. Y también podemos hacer un cambio mental. La plasticidad no ocurre solo en los músculos y las neuronas, sino en las creencias. Cambiar un enfoque técnico requiere cambiar una forma de pensar. El cuerpo no se transforma si la mente sigue aferrada a su vieja identidad. Aceptar que ya no soy el mismo no es resignación, es madurez adaptativa. La mente rígida envejece antes que el cuerpo. La mente flexible lo rejuvenece. Gilbert Simondon decía que el ser no está hecho, sino que se hace. Cada día el cuerpo se rehace en un proceso de individualización. No es un objeto que se conserva, sino una tensión que se actualiza. El músculo que se fatiga, la mente que se reorganiza, el gesto que se perfecciona. Todo es parte del mismo flujo. Cuando entrenamos participamos conscientemente de este devenir. La disciplina, lejos de ser repetición, se vuelve una forma de escucha. El entrenamiento deja de ser una guerra contra el cambio y se convierte en una alianza con él. La roca con el tiempo se pule, la mano también, y entre ambas algo se transforma. El modo de tocar, de entender, de habitar el esfuerzo. Nada se conserva, pero nada se pierde, todo se transforma. El progreso no está en volver al punto de partida, sino en aprender a navegar la corriente, en aceptar cada ciclo, cada sesión, cada pausa, cada reinicio, es parte del proceso de creación. La verdadera fuerza no es resistir el cambio, sino darle forma. Como el agua que encuentra el camino entre las piedras, o como el cuerpo que se rehace después del esfuerzo. Vivir y entrenar son el mismo gesto, una conversación incesante entre lo que fuimos y lo que todavía podemos ser.